Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Quiero compartir contigo una enseñanza que tiene que ver con las parábolas del maestro. Una parábola es una especie de un símil amplificado o metáfora comparativa, extendida con un propósito didáctico. Y este es el caso de los meshalim, del singular mashal, que Jesús emplea para explicar su doctrina. Y las parábolas difieren respecto a las fábulas en tres aspectos fundamentales. Primero, su contenido no suele ser de naturaleza fantástica, sino que se trata de situaciones que pueden ocurrir en la vida cotidiana. En segundo lugar, no se da la personificación de animales. Y en tercer lugar, su propósito no es la enseñanza de verdades morales, sino espirituales y religiosas. Se trata en realidad de un género habitual entre los rabinos, antes y después de nuestro Señor Jesucristo. Y la propia esencia de la lengua hebrea, al igual que las demás de la familia semítica, tiende a la expresión simbólica y parabólica, por carecer de la capacidad de abstracción de los idiomas occidentales. Y por ser eminentemente concreta, sin abstracción de ningún tipo, la parábola es un género muy adecuado para la enseñanza a quienes no han recibido mucha instrucción formal. Sin embargo, el uso correcto de la parábola sirve para poder transmitir la enseñanza de la palabra de Dios incluso a las mentes más cultivadas. Tenemos un caso muy significativo en la parábola que el profeta Natán compartió con el rey David y que el Señor utilizó para tocar el corazón del rey y conducirle a la confesión y arrepentimiento de su pecado. Eso lo vemos en 2 de Samuel en el capítulo 12. Y la raíz del término mashal es mitad. Su significado es mitad, como si se tratara de verdades a medias, es decir, medias historias en la que los oyentes hubiéramos de tejer la otra mitad del relato, aproximándolo a nuestra realidad contextual. Una parábola que encuentro en la Biblia está en Mateo 5:13, que es la sal de la tierra, por ejemplo. La sal era muy apreciada en la antigüedad. De su nombre latino nos ha llegado la palabra salario, que entre los romanos hacía referencia a la cantidad de sal que recibía cada soldado en campaña para conservar la carne, para curar sus heridas y para añadirla al agua en que aliviar las rozaduras e hinchazones de sus pies. La sal es fundamental para la vida. Sus grandes virtudes son conservar y sazonar. En una época muy anterior a la disponibilidad del frío artificial, los pescados, las carnes e incluso la fruta se conservaban en sal. Existía en Palestina, al igual que en el resto de la cuenca mediterránea, toda una industria de salazones y salmueras. De ahí que en la antigüedad fuera tenida por portadora de la fuerza vital. Y se sabe que los romanos ponían un poco de sal en los labios del recién nacido como señal de protección. Al nacer, los niños eran frotados con sal como medida terapéutica para evitar infecciones. En un texto profético de Ezequiel, respecto a la infidelidad de Jerusalén, se nos describe la manera de actuar al producirse un alumbramiento. Allí, esto lo vemos en Ezequiel 16:4. Y entre los padres de la iglesia hallamos a Jerónimo, quien decía que Cristo es la sal celestial. En las páginas del Antiguo Testamento hallamos muchos textos en los que la sal hace acto de presencia, ¿no? En Levítico 2:13, en Número 18:19, en 2 de Reyes 2:19-22, 2 de Crónicas 13:5, Ezequiel 43:24. Bueno, te doy algunas citas, quizás no las podamos leer por falta de tiempo. Pero en todos estos textos, la sal es figura de lo perdurable y de lo purificador, el ingrediente que aporta la cualidad que de no estar presente produciría deterioro y corrupción. Pero la sal también es figura de aquello que es irreemplazable, para lo cual no existe sustituto en absoluto. La sal es pues el signo del carácter inviolable e inquebrantable de la alianza de Dios. El sentido destructivo de la sal se encuentra también en el testimonio que nos llega
en el libro de los jueces, ahí en Jueces 9:45. De ahí que además del poder vital, la sal representa igualmente la muerte producida por el juicio divino, ¿no? Como lo vemos en Deuteronomio 29. La palabra de verdad que como discípulos también, la palabra de verdad que como discípulos de Jesucristo hemos de llevar a todos los rincones del mundo, pues nos convierte en la sal de la tierra, ¿no? Sin embargo, si perdemos el sabor de la sal, nuestra misión quedaría frustrada. Ahora bien, ¿qué es ese sabor? La respuesta parece hallarse en el texto de Marcos 9, 49 al 50. La paz y la sal van unidas en estas palabras clarificadoras de nuestro bendito Salvador. Si no hay paz entre los discípulos, la palabra anunciadora del Evangelio va a carecer de fuerza, de esa fuerza vital representada por la sal. Y del mismo modo, la ausencia de la sal significa que los discípulos estaremos expuestos a toda clase de corrupción. En los escritos apostólicos también encontramos la referencia a la sal en la vida del cristiano, como lo vemos en Colosenses 4:6. Bueno, te estoy hablando solamente de una de las parábolas de Jesús, la parábola que justamente habla de la sal de la tierra. Y bueno, para ir redondeando lo que estamos compartiendo, quiero decirte que durante la Segunda Guerra Mundial, un soldado norteamericano que estaba luchando en Nueva Guinea fue dejado por muerto a un lado de la carretera. Pero volvió en sí de su desmayo y allí quedó esperando la llegada de los soldados japoneses, los cuales con toda seguridad lo acabarían, lo matarían. Siendo el joven un creyente, encomendó al Señor su camino y esperó en él. Poco después vio llegar un grupo de 4 soldados japoneses, los cuales, en vez de matarlo, lo sacaron de allí y lo condujeron a otro lado, más cerca de sus compañeros, a la parte opuesta del bosque. Antes de dejarlo en un inglés bastante comprensible, le explicaron: aquí estarás a salvo. Pronto algunos de tus compañeros te auxiliarán. Adiós, nosotros somos cristianos y odiamos la guerra. Un mensaje que le dejaron a este hombre, pero que quedó muy grabado en su mente y en su corazón, porque estos japoneses, que seguramente también estaban en la guerra, pero no sé si habrán estado por su voluntad, ellos, como muchos que fueron a la guerra, no querían pelear, a veces los obligaban, hay quienes no deseaban y a veces morían. Pero muchos de los que realmente tenían o habían experimentado la salvación de Dios en Cristo marcaban la diferencia en relación con otros. Y precisamente en un momento tan difícil como era la guerra, algunos de ellos, en lugar de matar al enemigo, preferían ayudarlo. Esa es la sal que nos diferencia de la corrupción moral y espiritual que hay en el mundo. El cristiano viene a ser la nota discordante en medio de un mundo que está paganizado y que está dominado por el pecado. La gente, cuando ve a un hombre que en lugar de actuar como actúan todos los hombres que no tienen a Dios, sino que actúa diferente, y se le ve un hombre bueno, de buenas cualidades, un tipo servicial, una persona que ayuda, una persona que ama, la gente queda sorprendida y piensa y dice: todavía quedan hombres buenos en este mundo. Sí, el cristiano tiene que ser sal y luz en el mundo. Y la parábola de la sal justamente nos da esa enseñanza. Que si la sal se hace insípida, pues nos vamos a volver igual que la gente del mundo. La sal tiene que mantener su fuerza y su vigor y su sabor para que podamos ser de impacto y podamos ser de bendición en un mundo que necesita a Dios. Dios te bendiga.